Pues hola, vamos a dar inicio a nuestro séptimo programa sobre interpretaciones de Ojo Pineal. En esta ocasión vamos a hablar de Tempestad, que salió en el 2016, que es una película dirigida por Tatiana Hueso, que es una cineasta México-salvadoreña, que bueno, recientemente pues ha estado muy como en la discusión y su nombre ha sido como muy notorio debido a que pues en Cannes con su última obra que es Noche de Fuego en este 2021 le otorgaron el premio en un certain regard, ¿no? El premio especial del jurado. Y bueno, el último programa platicábamos con nuestra camarada y amiga Vanessa que un poco salió esta discusión de si los premios eran tan importantes o no, ¿no? Y bueno, no es como desconocer, o sea, ganar un Certain Regard es algo muy importante. De hecho, vamos a hablar de esta directora porque nos gusta y nos parece que lo que hace es muy interesante. Y está además acorde con un montón de nuevos cineastas, ¿no? Que están muy activos, ¿no? Activos y activas. Hay mucho cine mexicano contemporáneo muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos eso, aprovechamos que el número que sigue, que por unas cuestiones ahí de anarquía de la revista va a tener que ser nuestro primer número, ¿no? Los otros van a ser borradores. Pero bueno, el siguiente número va a ser sobre justamente cine documental contemporáneo mexicano, ¿no? Y bueno, eso sugerido por también nuestra colega Erika Mercado, que ella, bueno, también es productora, cineasta, ¿no? Anda muy atareada ahora con su película, con Ombligo, que ahí nos enseñó un... bueno, no es el tráiler, no recuerdo cómo se llama, pero se ve muy interesante, esperemos que la termine pronto, seguramente va a ser una gran película. Y entonces, bueno, ahí un poco discutiendo esto ahí con Vanessa, que ella se quejaba de que este retrato de una mujer en llamas, ¿no? De Celine Sciamma, no hubiera tenido como que tantos premios, ¿no? Que para ella merecía. Y yo le decía que sí son interesantes los premios y que sí puede servir como referencia a los festivales, pero que no me parecería como el criterio más importante, ¿no? Digo, sí es interesante ver quién está compitiendo por mejor dirección en Cannes, quién está compitiendo por mejor película en la Berlinale, quién está ¿no? en Venecia, en los Óscares. Pero siento que las grandes películas incluso salen a flote más allá de los premios, ¿no? Que los premios a veces pueden caer de uno u otro lado por muy distintas circunstancias, ¿no? El jurado, qué se está manejando en ese momento, ciertos intereses y demás, que a mí se me ocurre compararlo con esto del Nobel, ¿no? Pues no es que el Nobel de Literatura pues no sea un premio prestigioso, pues yo pensaría que de mis autores favoritos latinoamericanos, pues la única que lo tiene es Pizarnik, ¿no? De ahí en fuera, pues, Bolaño, que me fascina, por ejemplo, del Paso, pues, no, ¿no? Y Paz, que ahí lo tiene, pues, no se me hace tan extraordinario, ¿no? Digo, como poeta sabemos que es respetable, como ensayista pues sabemos que deja muchísimo que desear, ¿no? Entonces, bueno, pero dejando de lado eso es para contextualizar, por conectar con el programa pasado, que bueno, un poco discutimos eso con Vanessa, desafortunadamente no nos pudo acompañar. Y bueno, ya paso directo ahora sí a la película, ¿no? Que es una película, pues, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es un documental que me parece muy conmovedor. La manera de ir narrando, ¿no? Las historias, que son muchas... pues es la historia, ¿no? Son dos historias de Miriam y Adela que cuentan dos momentos de injusticias. Miriam es esta trabajadora ahí en migración en el aeropuerto de Cancún, que la trasladan al norte a una prisión.
Y a mí la película me da esa sensación de que, bueno, supongo que las mismas reseñas lo dicen y demás, no me metí a leer como todas, pero justamente la película va retratando pues el retorno, ¿no? De ella cuando sale de prisión a regreso a Tulum, ¿no? Que acaba con esa escena. Desde luego no es cuando sale efectivamente, sino están reconstruyendo eso. Y de la segunda historia, que es de Adela, que desaparece su hija, pues están contando cómo se va de su estado, ¿no? Para evitar toda la represión y todo. Entonces también está pues casi diríamos una road movie, ¿no? Es una película sobre que se va en el camino. En el camino, pero que las imágenes nos van mostrando simplemente eso, ¿no? Trayectos de camino, que de hecho podríamos verlos como muy familiares desde mi perspectiva, ¿no? O sea, todos nosotros que hemos viajado, pues está muy normal ahí un retén, está muy normal ahí la estación de autobuses, ¿no? Donde uno sube al camión, ir mirando por la ventanilla, pues me imaginaría paisajes muy similares. Entonces son escenas muy cotidianas, muy comunes, muy de distintas ciudades, distintas calles, distintos lugares, y sin embargo lo que nos van narrando las historias, pues son terribles, ¿no? Son terribles, ¿no? Nos va haciendo ver esas escenas que parecen tan cotidianas, nos las va haciendo, nos las van tiñendo de otros colores, ¿no? Nos las van tiñendo como de precaución, de arbitrariedad, de violencia, ¿no? Esto de que yo nunca he entendido eso de por qué hay retenes, ¿no? Parece la cosa más absurda. No sé si haya una investigación que demuestre que sirven de algo. Yo creo que no sirven de nada. Y sirven solo para eso, ¿no? Para detener arbitrariamente, extorsionar. Recuerdo una escena ahí cuando le preguntan así, ¿tú a dónde vas, no? Oye, ¿por qué te preguntan a dónde vas? Que a todos nosotros nos ha pasado, estoy seguro, ¿no? Que en un retén te piden tu credencial, ¿no? Así de... suben al autobús, ¿no? Así, identifíquense. ¿Por qué me tengo que estar identificando? Es una serie de arbitrariedades y de como abuso de autoridad y como de vigilancia y de control y de que hay una autoridad que está todo el tiempo presente, pero al mismo tiempo para nada, porque estamos llenos de violencia y ¿no? Y de delincuencia. Entonces no sé qué están haciendo, no sé para qué, no debería, en mi opinión no le veo ningún sentido a esas cosas. Y bueno, ahí platicando con Fernando, cuando le conté que íbamos a ver esta película, me preguntaba, oye, ¿y sabes si son casos reales? Y la verdad no me había metido a buscar, ¿no? Y me metí a buscar porque, bueno, sabemos que hay casos como parecidos y podría ser como un documental ficción, que de todas maneras está muy a discusión, ¿no? Hasta qué punto un documental no es ficción, ¿no? La imagen, la cámara, podríamos meternos ciertas discusiones. La verdad no sabía, de todas maneras me parecía muy interesante por ser un tema como actual, pero no, sí, en principio sí está, ¿no? Basado en historias reales, de hecho es, bueno, el de la segunda, de la circense, que perdió a su hija, bueno, ella es Adela Alvarado, y de hecho me encontré un reportaje pues muy contemporáneo de 2021 en Animal Político, donde pues hacen un recuento de qué ha pasado con ese caso, porque a su hija la secuestraron o bueno, la desaparecieron en el 2004, en Ecatepec, y iba a la universidad, iba a la UNAM, al FES, ya no sé a qué FES iba, pero Iztacalco, Acatlán, no quiero decir mentiras, creo que Iztacalco. Ecatepec. Ajá, bueno, ella es de Ecatepec, iba al FES de la UNAM, y en el trayecto es cuando desaparece, y bueno, esto que ella cuenta, y de hecho eso que ella cuenta de que su compañero creían que estaba involucrado y demás, que ya no anoté el nombre, de hecho su compañero lo condenaron, bueno, ya tiene una condena de 26 años, que además era amigo de un judicial, bueno, su padre era un judicial, y nos da justamente esta idea que es a lo que quería llegar. Uno ve esa película, de todas maneras yo tengo ese sentimiento, y a uno, la institución que a mí más desconfianza me da es la policía, ¿no? O sea, policías municipales, cualquier policía, tú ves a la policía y dices, eso, no, es más probable que me asalte la policía a que me asalte alguien más. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Habrá quien dirá que no, pero
Y bueno, ya para terminar, por si no me estoy adueñando de la palabra, viendo que es un caso ¿no? Real, y el otro caso que tiene que ver con inventar delitos, ¿no? Que estos son más o menos del 2000, también 2000 algo, ¿no? Están tomados, ¿quién estaba, no? Calderón, ¿no? Sexenio de Calderón, que bueno, ahí podemos, muchos como que lo toman como el momento en donde se rompieron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que decir que no hemos salido de eso que se rompió, ¿no? Seguimos en circunstancias muy parecidas, pero lo otro que quería resaltar es de esta, de Miriam, que trabaja en migración, que van, la detienen, y le dicen esto de ustedes son los pagadores, una cosa así, ¿no? Alguien tiene que pagar, ¿no? Y pensaba que eso también es muy contemporáneo, viendo ahí un reportaje de Ricardo Rafael en Proceso TV sobre Miranda de Wallace, y que justamente es el estilo de García Luna, de Cárdenas Palomino, de Miranda de Wallace, de toda esa gente que estaba en el poder en aquella época. De otros, no sé, de esos los mencionamos porque está como documentado, ¿no? Bueno, ahí Miranda de Wallace, si nos miran, nos va a demandar, como tiene demandado a Ricardo Rafael, y nos va a amenazar de muerte, como tiene amenazado a Ricardo Rafael. Pero bueno, ahí tenemos casos que están como documentados y que sabemos. Y a mí lo que me parece terrible es que justamente lo que da la sensación es que no son casos aislados, sino que es una manera de proceder de esas instituciones, ¿no? Que eran las órdenes de ellos. ¿A qué me refiero? A montajes y a, bueno, ellos tienen como ciertos parámetros de por cada tantos delitos tiene que haber tantos detenidos. Y los detenidos que hay son en relación con esos parámetros, no en relación con verdaderos procesos de investigación y de... O sea, es detener arbitrariamente a quien sea y a quien caiga, porque de lo que se trata es de cumplir estadísticas, ¿no? Bueno, pensando en nosotros así como profesores aquí, ¿no? Bueno, que publiques un artículo al año, que tal cosa, ¿no? Y vas llenando puntos. Bueno, parece que la autoridad lo que hace es detener a personas de manera arbitraria para llenar sus puntos. Y bueno, tenemos ese ejemplo ahí con Miriam, y tenemos otros, ¿no? Los de Wallace son muy conocidos. Ahorita se me olvidó el nombre de ahí de varios de los detenidos, pero bueno, si alguien quiere como informarse, pues ahí está a ver si pongo el link, ¿no? De toda esa investigación que hizo Ricardo Rafael, que es bien interesante, cómo pues justamente los supuestos secuestradores de su hijo, que están condenados como a 50 años de prisión, una cosa así, pues los inventaron, ¿no? Son culpables fabricados. Y que además me conecta también con este otro documental que en su momento fue muy famoso, ¿no? El de Presunto Culpable, que también mostraba eso, así como alguien dijo tal cosa, y bueno, pues el juez tiene que condenar a alguien porque pues hay alguien muerto, y pues ya ese, ¿no? Un poco esa arbitrariedad en la que vivimos, y que me parece terrible, y la verdad, digo, ni soy experto en nada de eso, ni tengo idea de cómo se podría cambiar eso. Pero lo que me gusta de la película es que justamente nos muestra esa circunstancia en la que vivimos, ¿no? Que no es tan lejana, sino que es algo que cotidianamente pasa y que uno lo ve y que le da la sensación que le puede pasar en cualquier momento, y lo muestra de una manera como poética. A mí me gustan las escenas, los recorridos, algunas casas abandonadas que va tomando, ¿no? Me gusta la manera en que va enseñándonos esas imágenes, que al mismo tiempo las imágenes por sí solas pues podrían parecer como imágenes de un viaje cualquiera, de alguien que vive aquí, pero lo que nos van narrando pues nos dice otra cosa, ¿no? Nos dice otra cosa. Entonces ese contraste entre la imagen y el sonido, bueno, el sonido en este caso de las narraciones, se me hace muy interesante. Y bueno, cedo la palabra.
¿Usted es Miriam Carvajal Yescas? Sí. Siendo el día 31 de agosto del 2010, por falta de elementos, queda en absoluta libertad. Así de fácil me voy a mi casa, con todos los muertos, con todo el dolor. ¿Qué maleta suya? ¿Me puede sacar la mano en la bolsa? Sí, ¿su dirección actual? Han pasado ya varios años de buscar a mi hija y estamos amenazados de muerte. Sabemos que se la llevaron hijos de judiciales. Y a estas alturas de la vida, de la situación, no tengo miedo. Bueno, yo quería entrar directamente a esto de los casos reales porque yo recuerdo el de Miriam Carvajal, de hecho no me acordaba de su nombre cuando empecé a ver el documental porque sí lo leí en su momento, en las notas. Y y el penal no me acordaba de cómo se llamaba, lo tuve que buscar cuando estaba la película porque dije, creo que es el que cerraron y sí, lo cerraron apenas en diciembre del año pasado. Que ese tiene, pero cantidad de denuncias, es uno de los que se escaparon reos, que hubo también fue muy famoso una matazón, hubieron 18 muertos con Calderón. Ahí también había un artículo de San Juana, que me gustaba mucho, creo que del 2009, 2010, es por la misma época que fue la más cruda, que terminaba en Pobres Almas, decía de cómo estaban todos, madreándose entre ellos. Creo que lo visitó, no recuerdo si es ese penal o es otro que durante esa temporada estaba muy salvaje, pero es uno de los más rudos, y es que bueno, el documental me encantó, o sea, de todo a todo me fascinó la decisión de poner el relato en el camino, como dices, es una película de camino, pero no como otras en las que vemos evolución de personajes, los sucesos que están desarrollándose no son los del camino, sino lo de previo al camino, pero durante el camino vamos acompañando la vulnerabilidad de todos, cómo cualquiera de ellos puede estar en la misma circunstancia que ella, y me encanta cómo hay una escena donde está en un baño, cuando está diciendo lo de cualquiera puede ser víctima de injusticia, creo, que la voz parece, o sea, casi siempre pasa, pero en esa escena en particular la sentí más marcada, que cualquiera de las mujeres con las que se para un ratito la cámara podría ser la que lo está relatando. O sea, si no te fijaste, si te volteaste, podrías creer que cualquiera de ellas es Miriam. Me llamó mucho la atención eso, pero además también me impresionó mucho la película porque el caso también, el otro, el de Adela, no sabía yo que era cirquera ni nada de eso, pero estoy segura de que el nombre de su hija, de Mónica, lo he visto en algunas marchas de desaparecidos. No recuerdo si fue en la pasada de la UNAM, del año pasado, cuando estaban los estudiantes, los de medicina, por Puebla, pero creo que sí estaba en una de las lonas de ahí. No recuerdo exactamente, pero sí lo he visto por algunos lados. Me gustó la selección de los casos que hizo la directora muchísimo y cómo entrelazar esos dos en específico. Sobre todo me llamó la atención el de Adela, porque, insisto, esta historia de que es cirquera no la conocía para nada. Además, las escenas están... Vaya, en algunos momentos tuve mis dudas de si había algo de demasiado teatral ahí, porque se me hizo un circo muy, muy artístico, o sea, sí con ciertas deficiencias económicas, como casi cualquier circo, pero quizás el maquillaje se me hizo demasiado arlequinesco y dije, no habrá puesto mucho montaje, a lo mejor rompió un poquito lo de documental, ya va docuficción esto,
Pero bueno, voy a dar el beneficio de la duda de que sí es un circo con ese tipo de maquillaje, que no lo montaron para eso. Me pareció extraordinaria cómo nos puso en una misma película esas dos historias en particular, porque hay muchísimas de dónde elegir. O sea, realmente es bien triste. Ahorita, por ejemplo, tenemos desaparecidos acá en Puebla, está el campamento todavía, y si yo fuera cineasta, digo, si quisiera contar una historia, no sabría ni por dónde empezar de ellos. O sea, es muy difícil. Probablemente por la coordinadora, la creadora de Voz de los Desaparecidos, porque pues, es una mujer muy impresionante ella por sí misma. Ni siquiera conozco realmente a fondo el caso de la desaparición de su hijo, pero ella es muy impactante. Es una líder nata para una película. Me imagino cómo giraría alrededor suyo. Más, ahorita podrían hacer una película de su lucha por la ley de los desaparecidos en Puebla. O sea, sí, creo que es una historia que da para muchísimas retratos cinematográficos muy dolorosos. El solo seleccionar cuáles tomar, me parece ya algo muy complicado. Vi por ahí una entrevista, aunque ya no me dio tiempo de leerla entera, perdón, en la que dice que en el caso de Carvajal la eligió porque le gustó esa frase que decía de que cualquiera puede ser víctima de una injusticia. Y en el caso de Adela ya no llegué a por qué la eligió, pero asumo que es por esto del circo, el contraste. Y me llamó mucho, o sea, porque nos trae al presente, o sea, nada de eso está muerto. Por suerte, el penal ya lo cerraron, se tardaron un montón, o sea, creo que así era de los penales del país más denunciados por ese tipo de cosas. Y aún así me impresionó en la película. O sea, yo ya conocí esos casos, yo había leído varias cosas de él, y sigue doliéndome muchísimo la descripción tan cínica, bueno, no cínica de ella, más bien tan clara, los hechos tan cínicos que ocurrían ahí, tan desnudos, y que hasta apenas lo hayan cerrado. Y todavía hubieron muchas críticas, por ahí de medios del norte, que eso ya nos apunta a los graves problemas que tenemos para resolver estas cuestiones, de muchísimos que criticaban así, de se van millones a la basura, ¿por qué lo cerraron? Quise buscar si habían declaraciones de Calderón, no encuentro, pero seguro que ha de tener una de crítica a eso, porque casi desde mi imaginación ha de haber sido de sus penales favoritos. O sea, y por ejemplo, eso de los retenes que tú mencionas, me recuerda muchísimo que en esa época era imposible separar Calderón con su estilo gringo de retenes, así de yo quiero que sean como Estados Unidos, registrándote en el aeropuerto. Quiero que te digan a dónde se está trasladando, por qué motivo, como si fueran aduan, como si tuvieran esa capacidad. Y además también que es medio sexista la escena, porque a la chava le preguntan hasta la dirección, que diga dónde vive su papá, y al otro dice, ¿por trabajo? Sí, bueno, ¿en cuánto tiempo? Ya. Ni le preguntan a dónde, qué empresa, ¿no? Dice, ¿es una empresa? Ah, bueno, pasa. O sea, ahí también como doble estándar, un poquito más atemorizantes con la chica, saber a dónde se dirige específicamente. Vaya, hay muchas cosas que están abiertas ahorita, que me parecen muy impresionantes, y me gustó mucho esta decisión de la directora de haber elegido dos historias tan diferentes, una de arbitrariedad, una desaparición, con una con un elemento muy teatral que le da ese roce como podría ser ficción, pero no es ficción, y la otra con exageradamente crudo, tan realista que nadie en México duda que eso no es ficción. O sea, tal vez sí puedes preguntártelo, pero a nadie le cuesta creer que eso es cierto, que la metieron a cárcel necesitaban un pagador. Estamos acostumbrados por presunto culpable, y lo hace mejor que presunto culpable, y eso que me gusta presunto culpable, pero me gustó más esta. Me pareció más poética también, vaya, el final es hermosísimo, me encanta esa escena, pero además esto de que todo el relato, podrías creer que cualquiera de las personas, cualquiera de las mujeres que están hablando, que se ven en cualquier escena, son las víctimas, incluso las niñas, así como son la futura víctima, como si estuvieras viendo el pasado. Podrías imaginarte que estás dando saltos de tiempo, aunque sabes que es documental. Y también algo que me fascinó es que hubo momentos en que me tuve que voltear, así que pasaban cosas por acá en mi casa, y no sentí que me perdiera realmente de la escena, aunque visualmente es hermosa. Siento que es una película que también, si fueras invidente, podrías disfrutar mucho. Hay algo maravilloso con el sonido, que entiendes perfectamente que hay varias personas en escena. Aún si te volteas, puedes imaginar que está volteando a ver a varios lados de la cámara. No sé si porque suenan ahí los murmullos de los niños, porque suena un poquito que mueven una taza, que se mueve el agua, la cortina. O sea, se me hizo muy impresionante a cuántos sentidos apela la película.
vayan a solamente seleccionar casos, ya me parece un mérito extraordinario de la directora. Bueno, tal vez estoy muy divagando sobre varias cosas diferentes que me gustaron de primera instancia sobre ella. Dejo. Hacer eco precisamente de los comentarios de Zvezda. A mí también me llamó muchísimo la atención de inicio sobre esta escena cuando va saliendo del baño, creo que es Miriam, ¿no? Y son varias mujeres las que son ahí enfocadas en la central de autobuses, como si te imaginas, bueno, esto le puede ocurrir a cualquiera de ellas. Y es ahí donde empezaba con la duda, conforme va avanzando la narrativa, pues van comentando unos casos terribles, espeluznantes, pero pues bueno, ya viviendo en México pues un par de décadas, yo diría pues sí, desde Calderón hasta acá pues se ha agudizado el tema de la violencia extrema, pues es algo que uno lee en los periódicos, aparece en Proceso, en páginas de internet, por todos lados, retiro de casos inverosímiles de violencia, y son los que se están ahí comentando. Fue como que cuando empecé, pues sí, a dudar de, bueno, de dónde viene el material, serán casos reales, serán 2 o 3 casos, ya vienen los apuntes concretos, ¿no? Sobre estos 2 testimonios, que son la fuente ahí de todo el material. Entonces, bueno, yo iba recordando, bueno, una escena terrible de estar recluidos unos inmigrantes, un chico, me parece, de El Salvador, que se llama Martín, que le pegan, creo que hasta lo matan, y luego vuelve a aparecer el nombre por ahí de Martín. Es como donde fue, entendí que eran 2 narrativas que se estaban como que entrelazando, una hacia el sur del país y otra hacia el norte. La vi 2 veces y también comparto esta inquietud. Uno la puede escuchar y ahí presente está como que todo este contenido entrelazado con todo el tono emocional que se quiere, ¿no? Del sentimiento de estar buscando al desaparecido en medio de instituciones pues que están trabajando pues básicamente en conjunto con los criminales. Entonces, bueno, es una como sensación terrible de estar en medio de injusticias, pero pues casi con la conciencia de que tienes a todo el aparato, a todo, digamos, el aparato de Estado, todas las instituciones, desde la policía al ejército, en tu contra. Que también, por otro lado, sí hay un nivel muy poético, me parece, en el filme, como que viendo las escenas, a lo mejor aparte, pues ante el filme también vienen materiales interesantes sobre que los retenes, toda esta cuestión de estar lleno de militares, ¿no? Las calles, las centrales de autobuses, presente todo esto de las revisiones arbitrarias, que estoy de acuerdo que eso se ve muy, muy claro, ¿no? Como que un sesgo de género ahí muy feo. Entonces, bueno, el contenido de imagen también es muy interesante y también bastante ahí paradójico, ¿no? Como que todo este imaginario de carretera, pues tiene un tono bien poético, ¿no? A mí me recuerda, por ejemplo, las carreteras de Veracruz, hacia el norte, y es como que todo ese imaginario así como muy selvático. Entonces, bueno, eso me recuerda también cosas muy padres de mi infancia, pero luego viene ya la dura realidad, que todo esto, yo pensaría así cuando llega Calderón, así, pues todo eso se va llenando de militares retenes y por supuesto de todo un montón de violencia ahí alrededor. Entonces, bueno, todo este contenido, digamos, regional, también como que viendo todo el paso, ¿no? De la violencia a partir de esta guerra contra el narco, pero eso está muy bien logrado. Y entonces lo dejaría en esos términos. Es sorprendente cómo la directora logra una conjunción muy poética a nivel de imaginario, visual y auditivo, a la par que logra relatar perfectamente el proceso terrible de violencia extrema en nuestro país y también las historias concretas de mujeres como Miriam, y Adela, que están pues en un proceso todavía en marcha, como dice Zvezda, ¿no? Pues encontrar a sus desaparecidos, o por lo menos información concreta de qué fue lo que sucedió. Entonces, bueno, es un filme con contenido muy triste, muy descarnado, pero creo que al receptor se lo expone en un soporte muy bien pensado, estetizado en el mejor de los términos, y yo creo que el filme logra lo que cualquier buen filme o todo buen arte debe lograr, ¿no? Llevarnos a pensar en el presente y insertarnos de una manera crítica en el tema de la violencia extrema no termina con el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, todavía tenemos que pensar y actuar en torno a esto, ¿no? Yo lo dejaría, pero sí, un filme muy bien logrado. A mí lo que más puedo destacar que me provocó este documental me dio mucha nostalgia, como justo por el viaje, como no sé si es como por la foraneidad o qué sea, pero
como que estas escenas de esta sensación de estar en un autobús y estar viendo cómo pasa, ¿no?, la carretera y cómo te trasladas, cómo migras, a mí me provoca mucha nostalgia. Y la verdad es que me impresiona mucho cómo se logra, en el caso de la historia de Miriam, cómo no hay digamos, un sujeto al cual nosotros podamos ver, sino que lo estamos escuchando. Entonces, a mí me pasó eso, ¿no? Como que pasaban las escenas y yo constantemente estaba buscando, ¿no? ¿Quién será Miriam? ¿Será esta que está aquí? ¿Esta que ya vio la cámara? Y pues nomás no. Pudo haber sido cualquiera de ellas, ¿no? Como bien cuentan. Entonces, digamos que ya más centrado el documental, pensé que a lo mejor, bueno, podría pensar yo en otros sujetos recurrentes, al menos visualmente, que en este caso, pues, el caso sí es como el viaje, pero además también, por ejemplo, la lluvia. Todo el tiempo está lloviendo, ¿no? O está nublado, o a veces es una chispita, ¿no? Son las gotas que caen en las ventanas, o a veces ya está el aire, ¿no? Ya cuando está más al sur, que se ven las palmeras, por ejemplo. Entonces es algo que está siempre ahí, la lluvia, el agua. Y bueno, el miedo también. Y yo creo que en este caso no solamente por lo que sucede en las historias de ambas, lo que nos están contando, sino también en la constante presencia de los militares, de los policías, que yo creo que todos compartimos eso, ¿no? Yo veo a un policía o un militar y no me siento segura. Yo siento miedo, ¿no? O a lo mejor desconfianza. Entonces, creo que eso lo hace maravilloso en el caso de la historia de Miriam, cómo la directora ha logrado contar algo como con imágenes, ¿no? Y un sonido, con un sujeto que nos habla, pero que no vemos, sino hasta el final. Y lo vemos, eso es lo que más me gustó, yo creo. Que sé que es ella porque solamente revela como un rasgo de sí misma, que es que no tiene una pierna. Y entonces solo así sé que, ahí está, ¿no? Sí es ella. Y bueno, ¿qué más? Yo, pues en el sexenio de Calderón era todavía muy joven. Tenía como 12 años, 10, 12 años, por ahí iba, ¿no? Pero de todas maneras, además, bueno, yo creo que esa situación, la cuestión del narcotráfico y todo eso, se vive muy diferente dependiendo de en qué lugar de México estabas, ¿no? Yo creo que en el norte era una cosa que no nos podemos ni imaginar. Y sin embargo, deja sus estragos, como ustedes bien dicen, desde las cosas más, a lo mejor, tontas. Como yo me di cuenta que, por ejemplo, a mis papás, en mi celular no los tengo guardados como mamá y papá, o mi tía Toñita, o así. Porque, pues, cuando tenía esa edad, a mí me dijeron, no nos guardes con como para que no sepan que somos tus papás y nos hablen para extorsionarnos, ¿no? Cosas así, si te roban el teléfono o lo que sea. Entonces, bueno, pues sí, son cosas que nunca, como que se alargan en el tiempo, pero no dejan de estar ahí, ¿no? Aunque cambie como la forma en que se manifiestan, ahí siguen. Y en el caso de la historia de Adela, híjoles, es que sí está gacho, porque es una historia entre miles. Y a mí me hizo pensar ella mucho en estas madres que son, no sé cómo se llaman, rastreadoras, Sí. que están busque y busque a sus hijos, aunque sea ya, o sea, un cabello, no un hueso, lo que sea, pero lo siguen buscando y en su búsqueda encuentran un montón de otros cuerpos que no son de sus hijos. Entonces yo también concuerdo acá que el trabajo como de curar entre tantas historias y elegir una sola, pues sí es tremendo. Y es triste porque así como esa, pues hay miles, pudo haber sido cualquier otra, ¿no? Sí. Pues sí, eso. Sí, bueno, yo digo, se me ocurren otras ideas. Voy a ir como con dos. Primero, pensando esto de presunto culpable, que también nos muestra esta arbitrariedad, ¿no? De esto sería el caso de Miriam, ¿no? De alguien tiene que pagar, ¿no? Hay un delito, hay cierto tipo de delitos, sí. Tenemos que tener tantos presos, ¿no?
y en realidad pues simplemente se detiene a quien sea, a quien caiga, porque digan. El punto es cumplir ese requisito, lo cual me parece terrible, me parece absurdo que siga funcionando así. Además, también me da la sensación que como que ya nos acostumbramos. Obviamente hay muchas organizaciones, muchos activistas, mucha gente luchando en contra de eso, ¿no? Hay toda una serie de movimientos, hay toda una serie de estructuras tratando de cambiar esto, pero la verdad no veo gran cambio, ¿no? Decíamos esto que al menos donde es evidente que todo eso estalla, porque de todas maneras había violencia, inseguridad, pero donde todo eso estalla, pues no hay manera de negar que es con Calderón. Pero también hay que decir que no vemos cómo vamos a salir. O sea, es obvio que ahí estalló, pero también, ¿y cómo vamos a salir de eso? O sea, creo que tendría que ser el problema nacional más importante. ¿Cómo vamos a salir de esa lógica en la que ya ni sabemos quién es culpable, ni dónde empieza la violencia, ni dónde termina, ¿no? Todo esto también tenemos cárceles llenas para dar estadísticas, y por un lado, pues mucha gente eso le gusta, ¿no? Así, sí, que estén detenidos. Pero por otro lado, cuando uno ve a detalle eso, decimos, ¿para qué queremos tantos detenidos cuando sabemos que un porcentaje importante es de una arbitrariedad en la que pues no hay un proceso de investigación real, de seguimiento, de detalles, sino es solo como de oídas, de se dice, de alguien comentó, y casi todos los casos están basados en esa manera, ¿no? Que es la ventaja del presunto culpable es eso, ¿no? Que nos muestra desde adentro un proceso judicial en donde se dictamina, vamos a decir así, la verdad legal de quién es el culpable, ¿no? Y bueno, hay un presunto culpable, si es culpable o inocente. Y lo que vemos en ese documental es cómo todo el aparato está diseñado para no para investigar si es culpable o no, sino para declararlo culpable, porque se requiere un culpable. Y esta película, aunque esta historia de Miriam nos cuente pues un caso similar de arbitrariedad, aunque quizá como en instancias distintas, pero bueno, al fin de cuentas arbitrariedad, me gusta incluso como complemento, porque en un lado vemos como el funcionamiento interno de procedimientos policiales, de investigación, de ministerio público, de los jueces, de los testigos, que todo igual bien arbitrario, uno declara una cosa, otro no, luego se desdice, luego así como casi esa sensación así de que alguien le da lana a alguien, así como, bueno, tú di tal cosa porque necesitamos, o sea, que alguien diga eso. Y de este lado tenemos esa historia, pero no como desde esta perspectiva de esos mecanismos que son completamente arbitrarios, arbitrarios pero que tienen consecuencias reales en las vidas concretas de las personas. Y en esta historia vemos cómo lo que nos cuenta la víctima de eso, ¿no? Entonces me gusta como complemento de esa arbitrariedad, porque aquí vamos escuchando cómo va perdiendo la esperanza ella, ¿no? Cómo cuenta así como, es que en la prisión entramos y lo que hay es un proceso de deshumanización, bueno, aquí las leyes son otras, se rige otra cosa. Ahí cuando empieza a decir, mi familia, yo creo que ya no me iba a alcanzar para pagar mi protección, y yo me empecé a buscar cómo seguir protegida, porque yo no quería, bueno, ella dice, miren, yo no quería estar a merced de estas fuerzas, bueno, de estos narcos que controlan ese penal, ¿no? Que ahí vemos esa amalgama, autoridad, delincuencia, ¿no? Podemos decir que era un reclusorio privado, pero privado de los narcos, ¿no? O sea, la concesión la tenía un grupo de narcotraficantes. Y me parece, cuando ella cuenta ese proceso de deshumanización y de irse acostumbrando a esa violencia, a ese maltrato, a esas circunstancias tan hostiles, y se siente tan vulnerable, ¿no? Lo que dice ahí, bueno, si tienes dinero pagas y te están protegiendo,
y hasta si se te pierde un alfiler te lo hacen aparecer, porque para eso pagas. Pero cuando dice, bueno, ¿y qué pasa cuando voy a dejar de tener dinero? Y ella empieza a ver la posibilidad de trabajar para ellos, ¿no? Que dice, la única manera de estar seguro es o les pagas o trabajas para ellos. Y entonces, que ella lo cuenta como de una manera, bueno, a ver si no estamos espoleando demasiado, pero bueno, eso siempre hacemos, eso ya lo saben, ¿no? ¿Para qué vienen acá? Los que ven este programa ya deberíamos de ponerlo al inicio, advertencia, aquí está espoleada toda la película, ¿no? Van a ver todas las escenas, pero bueno, justo cuando dice ella dice, bueno, empieza llega a una situación en la que se ve, se siente ella obligada a tener que tomar una decisión entre trabajar para ellos y trabajar para ese sistema de explotación, ¿no? de todos los demás, o ser víctima indefensa de ese sistema, ¿no? Entonces me parece terrible cuando ella dice así, yo estaba pensando yo quiero trabajar para ellos, y ella lo que siempre refiere es así como, no, pues es que yo tengo un hijo y yo no quiero que a mí me pase, que me maten, que me desaparezcan, yo quiero vivir por él. Y cuando cuenta eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque pasa como el otro lado de no solo ese proceso arbitrario, sino las historias concretas reales que hay, ¿no? Les da una cara y les da la voz de que nos cuenten sus experiencias, ¿no? Porque también lo que decía Fernando, ¿no? Uno pues lee ahí Proceso, Animal Político, El Blog del Narco, ¿no? Tantas historias, pero son ya como números, como una más y otro, y desaparecidos, y ve estadísticas, y como que se pierde esa dimensión de que son historias individuales, concretas. Y lo que me gusta mucho de la película es eso, que le da rostro a esas historias, bueno, en un caso, aunque no tenga el rostro tal cual, pero le da rostro en este sentido metafórico, de hacerlo visible. Y bueno, me fascina, bueno, es que eso de me fascina es como muy, muy triste decir eso, ¿no? Porque me gusta la película, pero son historias muy terribles las que cuenta, pero lo que me fascina es eso, que esa como sensibilidad de poder contar esas historias sin que se vuelvan como insoportables, ¿no? Creo que eso también es gran mérito de la directora. De hecho, eso también lo leí en una entrevista, ¿no? Ella lo que contaba era, bueno, ¿cómo no banalizar estas historias? ¿Cómo no caer en una especie ya de amarillismo, de nota roja, de sensacionalismo? ¿Cómo contar estas historias terribles de tal manera que sigan conmoviendo, sí, que conmuevan y que nos conmocionen por lo que pasa en nuestro país, pero sin que se banalice o sin que se llegue a ese sensacionalismo, ¿no? Y de hecho yo creo que ella justamente lo que va haciendo es como cortando, ¿no? Cuando está como ya demasiado intenso, corta y justamente vienen otro tipo de escenas, como un poco más relajadas, como que le van dando otros matices, que van haciendo digeribles las historias, que van haciendo que las podamos ir siguiendo sin sentir como un exceso de lo que se está contando, sin sentir que nos está desbordando lo que nos está contando, ¿no? Eso yo lo agradezco mucho y bueno, lo conecto con la otra historia, porque justamente muchas de estas escenas que pasan de Adela, ¿no? Que es la madre, y justamente que ahí decías, ves así, es Mónica, ¿no? La hija desaparecida. Sí. Mónica, aquí tengo el nombre, Alejandra Ramírez Alvarado. Y bueno, me gusta justamente esos contrastes y no sabría cómo decirlo, como la fortaleza de Adela, ¿no? Yo creo que ella está destrozada y esa fortaleza de seguir viviendo, de seguir trabajando, de seguir luchando, de seguir buscando a su hija, que de hecho lo sigue haciendo, ¿no? Les digo, ahí está
este reportaje de este año de Animal Político. A ver si lo ponemos ahí el link. También yo sé que puede sonar hasta como quizá ofensivo, pero es hasta como motivante, esperanzador, ver a personas como que, a pesar de estas circunstancias tan dolorosas, tan adversas, que han sido víctimas, ¿no? Que tuvieron que esconderse, tuvieron que huir, tuvieron que andarse moviendo de un lugar a otro, porque justamente pues, las autoridades estaban involucradas en la desaparición de su hija y pues bueno, lo estaban acosando, reprimiendo, y verla seguir haciendo su trabajo, y al seguir haciendo su trabajo, que además, bueno, ella es payaso, ¿no? Sí. O sea, el asumir ese rol, el seguir en eso, habla pues como de estas contradicciones que muchas veces hay en la vida, pero aquí llevadas pues como un máximo grado de circunstancias extremas, ¿no? De circunstancias extremas, pero sí me agrada mucho ahí ese tipo de gestos, está entrenando ¿no? a los siguientes generaciones que van a reemplazar ahí a los demás circenses, y al mismo tiempo se va hilvanando con el resto de las vidas, y incluso gestos como de solidaridad, ¿no? A pesar de esas circunstancias terribles, ¿no? Ahí cuando están platicando con las demás en el circo, y al mismo tiempo ríen y lloran. Entonces me gusta este retrato como más íntimo de las experiencias de dos víctimas de arbitrariedad, ¿no? Porque, digo, no es que no sean valiosos, no, quizá es más valioso para saber cómo evitar eso, tener las estadísticas precisas, los mecanismos, cómo tratar de contrariarlos, pero cuando solo nos quedamos así, como que se pierde la voz de víctimas concretas, y aunque sean solo dos, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimas víctimas de casos muy parecidos, creo que da una gran resonancia a todas esas víctimas que no tienen voz, ¿no? Yo creo que es una especie de altavoz de sus historias contadas desde la intimidad de su vida. Desde la intimidad de su vida. Y bueno, esto también de ahí en el Estado de México, que hay un chorro de casos similares, ¿no? De hecho, ahí se está trabajando en esa película, ¿no? Ahorita se me olvidó el nombre, El camino es un hilo rojo, si no me equivoco. Salió un mini corto, pero están preparando un documental más grande, que es igual de puros casos de desaparecidas, ¿no? Feminicidios. Bueno, es una mezcla ahí un poco más amplia, pero también se ve bien interesante ese documental, y ahí sí hay como un corto que después ya se va a hacer más grande. Y bueno, conecta con esta historia que no hemos cerrado, y no sé cuándo vayamos a cerrar. ¿No? Eso alguna vez se lo escuché a Sánchez Cordero, y cuando lo dijo sonaba muy esperanzador. Ahora ya se ve como algo muy lejano y que no creo que se vaya a lograr, ¿no? Sí, ya me parecería imposible, pero bueno, se lo escuchaba esta lógica de bueno, es que México es como si hubiera sido un país de guerra, y lo que necesitamos es justamente procesos que han vivido países que salen de guerras civiles. Ahorita se me olvidó el nombrecito de justicia, del nombre de ese tipo de justicia. A ver si alguien lo recuerda, si no ahorita lo googleo. Y que tiene que ver justamente con esto como de una amnistía, pero una amnistía no en un sentido así arbitrario, es una amnistía para lograr como poner un punto cero de reconciliación nacional, pero que sirva para realmente cambiar esas estructuras y modificar la manera en que vivimos. Y bueno, de momento lo veo muy lejano, lo veo casi imposible. Y definitivamente no tengo ni la más remota idea no, bueno, además ni somos especialistas, pero uno ve ese tipo de películas y es terrible, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y cómo vamos a salir de eso, no? ¿Cómo vamos a salir
esa arbitrariedad cuando está interconectada tantas cosas, ¿no? Que son incluso ya como prácticas cotidianas y yo diría socialmente aceptadas, ¿no? Dentro de esas corporaciones ya es así como socialmente aceptadas y es así como, pues es que así funciona, ya hay una lógica como de, es que ya así funciona, ¿no? Y bueno, creo que ya estoy acaparando demasiado la palabra, pero termino con esto. Y me hace pensar en ese texto ahí de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Como muchas de nuestras instituciones están trabajando para destruir vidas individuales concretas, pero están trabajando en esa lógica que tiene cierto sustento y que lo entiendo, ¿no? Que es como, bueno, pues es que es mi trabajo, a mí me piden firmar, a mí me piden llenar, a mí me piden hacer y yo simplemente lo hago, ¿no? Yo simplemente firmo, yo simplemente lleno, yo simplemente voy, yo simplemente soy el escriba o la escriba que toma las notas, yo simplemente soy el secretaria que lleva los papeles, yo simplemente soy el policía que me dicen detén a esos, yo simplemente soy el juez el que pues no sé quién, pero una instancia superior dice, bueno, es que tiene que haber tantos condenados por tantos crímenes y no los deje salir y me parece terrible porque entonces todos ellos, todo nuestro sistema judicial, ¿no? Todos nuestros ministerios públicos, todas nuestras fiscalías, todas nuestras policías se vuelven ese personaje anónimo que no hace nada y que solo hace su trabajo y que solo sigue órdenes y que solo sirve un mecanismo que así ya funciona y que sin embargo no sé si no lo quieran ver o prefieren hacerse ciegos y sordos, están destruyendo vidas concretas, específicas y concretas. No así como de, no así de, bueno, pues es que yo nada más firmaba. Bueno, pues es que eso es justamente lo que va a decir Eichmann y muchos otros nazis, ¿no? Así como, no, pues es que yo estaba haciendo mi trabajo. No, a mí, ¿de qué me condenan? Yo hacía mi trabajo y mi trabajo era firmar y ya, y mi trabajo era que se trasladaran y que fueran eficientes, que fuera efectivo. Entonces hay ahí y termino con eso de esa banalidad del mal. Estas historias tan terribles y tan desgarradoras están posibilitadas por muchas personas que solo hacen su trabajo y que solo hacen lo que ya se hace y que ya es costumbre y que así funciona y que es solo seguir como se sigue la rituna, no es como los grandes delincuentes, que seguramente los hay ahí, pero estoy pensando que ese sistema que oprime, muchos de los que colaboran para que esas historias tan trágicas sean reales, simplemente están haciendo su trabajo en ese sentido de banalidad del mal. Y bueno, pues cedo la palabra. Bueno, yo quiero tomarla porque me gustó esta idea que dijiste de le pone rostro y al mismo tiempo no, porque más bien yo diría que un gran mérito, me gustó mucho esto, es que le pone rostro al dolor en los 1000 rostros, lo multiplica, lo pone entre tantas personas que te lo reparten en estas escenas de cotidianidad. Es una película muy elegante, o sea, eso me gusta mucho, muy poética, a pesar de ser sobre temas muy crudos. Creo que la repartición que hace de la posibilidad de que sobre todos recaiga estos males permite sobrellevarlo, al mismo tiempo que lo hace más terrible, pero te permite cargarlo. Quizás esta palabra que dijo ahorita su compañera de nostalgia, un poco de nostalgia, porque también está muy bien retratado México. O sea, si te hace rememorar tantas cosas del camino, de las precauciones, de las familias, de todo. O sea, multiplica la experiencia al mismo tiempo que son experiencias muy privadas de las personas. Y esto es importante porque, bueno, hace un ratito dije que me gustaba más que Presunto Culpable. Creo que tienes razón, la palabra es complementa. O sea, esta me pareció muy poética y me gustó mucho eso, pero es importante sí verlas a la par, porque creo que todas las desaparecidos. De hecho, ya que estabas hablando al principio de la importancia de los premios, a mí no me gusta darle tanta importancia, pero para los documentales yo creo que sí debe tener un peso mayor. Me gusta que estén tomando peso los documentales, que haya ganado la Civil, y que hayan tantos artículos de el cine desaparecidos como un fenómeno que está siendo multipremiado. Es importante, porque le da
revierte de prestigio el reconocimiento de la importancia del tema y le da la publicidad que requieren ese tipo de problemáticas que nos surge. Y nos surge visibilizar los procesos. Yo creo que tenemos una sociedad además de la banalidad del mal, que ciertamente es un problema, muy acostumbrada a la brutalidad. O sea, para México, la brutalidad es hasta una obsesión, se le tiene mucho placer al salvajismo. Realmente, yo también estoy de acuerdo con, pues aparte de lo que me gusta del proyecto 4T, sí era la visión de la amnistía. Creo que es indispensable. Pero a la par de la amnistía no se está avanzando en un proyecto de la educación para los procesos de paz, de la comprensión del debido proceso, la reconstrucción de una creencia en la justicia. Hay una desconfianza llana que está más dispuesta a hacerse justicia por propia mano, desconfiar de la policía se lo ha ganado, de acuerdo, también la milicia, pero al mismo tiempo también, aunque se la han ganado, se requeriría para poder avanzar estos procesos de amnistía, paz, que reconstruyamos lo que significan los procesos de paz, los procesos de justicia, y algo que, por ejemplo, yo conozco perfectamente esta experiencia es difícil acercarse a víctimas de cosas tan difíciles, no temiendo que vayas a hacer una imprudencia, siendo insensible, o sea, es el pan de cada día, o sea, por lo menos el mío sí lo es, tener que pensar cómo aproximarse, porque yo siempre me siento avergonzada cuando tengo que entrevistar víctimas. Me da muchísimo miedo rebasar un grado en el que no debo estar, o sea, si tienes que estar con mucha sensibilidad para poder presentar sus historias. Por ejemplo, yo la que opto mucho cuando siento que ya me estoy pasando de ponerlos en el foco porque no quiero precisamente que se convierta en este amarillismo, nota roja, o peor, que hay algunos que lo hacen, una especie de nota rosa con la desaparición. Es como un exceso de ser melosos al respecto de lo duro que es, pero desenfocándose tanto de los procesos que necesitan para avanzar, que ya se convierte en el espectáculo del dolor y nada del proceso para avanzar hacia cómo reconstruir algo a partir de ese dolor. Normalmente para mí la clave es irme con lo que hizo Presunto Culpable, sobre los procesos. Ir pues ahorita, por ejemplo, insisto en el caso de Puebla, porque de verdad, o sea, alguien podría hacer una película del plantón de los desaparecidos, porque cualquiera de esos casos te da todo este material. Ahorita, pues también, si nada más me enfoco en el dolor que están pasando, se pierde de vista que tenemos que enfocarnos en los diputados y lo que están fallando, en el hecho de que no están entendiendo que crear una ley de desaparición no es que lo vaya a solucionar, sino es que les da una ocupación en el rehacer, reconstruirlos, reconstruye también las existencias de estas personas. Construir leyes les reconstruye la vida a ellos un poco, los permite hermanarse, les permite trabajar, no pararse para pensar en que nunca van a saber probablemente muchos de ellos qué pasó con sus desaparecidos. Y ese proceso es vital y sí, coincido, tienen que ser coordinados. Por ejemplo, Presunto Culpable, sí tienes razón, nos dio la visión del proceso, de lo dañino, de los jueces, de los careos. Tiene esos momentos también sentimentales que a mí no me parecen tan logrados, quizás mi crítica a Presunto Culpable sería esa, que aquí están muy logrados. O sea, la parte emocional, la parte sentimental poética está muy bien hecha, muy, muy fina. Se debe ver a la par. A mí me fascina que tengamos, y como tú digo, me fascina en el sentido de que es crudo hablar de esto, no deberíamos tenerlo, pero tenemos, que se puede hablar de eso, porque quizás una de las cosas más terribles que tienes que ver diario, y bueno, tal vez yo exagero de verla porque pelear con desconocidos en Facebook es mi pasión, pero la veo demasiado en las notas, a cada rato ves, de lo que sea, cualquier nota de un crimen, no falta el idiota que dice, pero derechos humanos está para liberar criminales. Pinches derechos humanos, ya van a liberar a alguien, no sirven para nada. Siempre hay un imbécil diciendo eso, no falta. Y yo ahí de imbécil voy y me peleo con ellos, pero bueno. Es que sí es muy grave, o sea, a mí me retuerce pensar que no les interesa, o sea, no es que no sepan, no les importa que la existencia de los derechos humanos, por más que estén mal nuestras comisiones, hay unas buenas, otras malas, pero tenemos los organismos que no son del Estado son mejores normalmente, pero que no entiendan que, por ejemplo, para esta mujer, para Miriam hubiera sido imposible salir si no existieran esos procesos de revisión. Y, bueno, contrario a lo que ustedes dicen, sí, yo sí le tengo desconfianza a la policía, vaya, pues le he tenido cerquita. O sea, sí, te dan miedo al momento, te llegan sí, te arrestan, te da miedo, sí. Pero pues también he platicado con ellos ya bastante, pues, tengo amigos policías, pese
pese a las broncas, se No enojan. lo los he digas, visto. por favor, nada es cierto. O sea, los he visto con sus santas muertes, como dice en la película. Y también me dan lástima muchas veces. O sea, por ejemplo, cuando estaba pensando en Miriam, estaba pensando también en dos casos ahorita que están abiertos, a los que yo no veo la manera de ayudarles. O sea, con mucha desesperanza digo, pobres diablos. Y lo digo quiero ser sensible al respecto, pero también no tengo otra palabra para expresar ese caso. Yo creo que son inocentes los acusados del helicópterazo de Rafael Moreno Valle, de los dueños del helicóptero, de la empresa que arreglaba. Y creo que ahorita hubo una huelga de policías el año pasado, ya querían aumento salarial, no lo tuvieron, fue a hablar Adelio Vargas con ellos. Este año, hace unos meses los cesaron, según que ellos filtraron información privilegiada, y curiosamente a los que organizaron la huelga, y apenas la semana pasada los arrestaron, los acusaron de tener drogas y armas, y yo creo que son inocentes, o sea, completamente creo que son inocentes. Y algunos policías que cesaron sí se atrevieron a marchar y dice, pues así nos reprimen, a nosotros no nos hacen caso. Son increíblemente víctimas, o sea, ellos tampoco se pueden mover mucho ahí. Pero yo sí veo salida si entramos a los procesos de manera dura, concreta, bien firme, como sociedad, como masa. Pero lo desesperante es que la masa no tiene ganas de entrar a esos procesos. O sea, la masa tiene ganas, sí se indigna, y mucho, por eso también apoyan. En un caso como los desaparecidos, que es increíble que les hayan retrasado tanto la ley, porque pues, no mames, ¿qué te quita? O sea, es impresionante que te arriesgues a un descrédito público por eso. Pero es porque, aunque la gente los apoya, no está dispuesta a marchar con ellos, no va a seguirlos. Yo ya me peleé un chingo de veces con Morena porque están peleando por su partido y ni una vez van. El de Derechos Humanos de Morena estaba exponiendo con Solalinde y digo, bueno, ¿y cuántas veces le dijo al Congreso que apruebe esa ley? Ni una, pues, o sea, pero también hay una parte tan terrible, o sea, tienes una sociedad que está dispuesta a linchar, está dispuesta a moverse un momento de enardecida y a tirarle todos los días en Facebook a los derechos humanos, pero no a marchar por corregir estos procesos de fondo, no a estar diariamente haciendo un trabajo en distintos ámbitos para corregir estos procesos. Eso es muy duro, o sea, pero creo que este tipo de cine revela hacia dónde se puede caminar. Y la directora también lo dijo así como, no vas a solucionarlo, lo pones a la vista y eso es todo. O sea, ¿qué más puedes hacer que este buen arte que sí, qué bueno que lo premien? Aquí sí, o sea, realmente me vale lo que opinen los críticos en sentido de cuál fue la mejor película, si me van a premiar las que ni siquiera vieron, como lo admitieron de las animadas en los Óscares, pero no en el caso del documental. Ay, qué bueno, porque sí le permite tener las plataformas que requiere para llevar el problema de la falta de procesos de justicia hacia más gente. Y aunque ganen además muchísimos premios, va a costar años de trabajo que la gente tenga una proximidad a lo que tienen que entender, una pizquita de lo que tienen que entender de lo duro que es esto. O sea, para mí es una película elegantísima, muy bien lograda, como dices, comunica muy bien algo tan crudo. Eso es un mérito extraordinario. Disculpen que tome la palabra muy breve, ya sé que no me toca, pero simplemente quería comentar dos cosas. Es justicia transicional, que era el discurso de este nuevo gobierno, que a mí me parece lo correcto. O sea, asumir como si el país hubiera estado en una guerra civil, y lo que necesitamos es una justicia transicional con las respectivas amnistías, y como volver a empezar de cero, pero reestructurar todo. Ahora el problema es que no sé cómo se vaya a reestructurar, ¿no? Porque habría que cambiar todo, pero cambias todo y con quiénes, cómo, no sé cómo se haga. Simplemente la idea me gustaba mucho, la ejecución ni siquiera sé si realmente la están haciendo, no sé si se esté llevando a cabo, no me he informado si estén avanzando. Eso primero. Y segundo, de lo que mencionabas de los policías, es que si los vemos desde otro lado también son víctimas, y es verdad, pero es que eso es a lo que iba con lo de la banalidad del mal. Sí. O sea, hay policías que te dicen, oye, pero mira, yo gano 6,000, vamos a poner el más bajo municipal ahí, y a mí me dicen que a mí mi jefe me pide 1,000 diarios, y yo tengo que ir a extorsionar al que vende en la esquina, y al que se para allá, y yo tengo que juntar esa cantidad, y ya si junto más se me queda, pero yo tengo que juntar esa cantidad, si no me corren. Y entonces, desde luego que desde otra perspectiva son víctimas, pero ahí es donde iba justamente esto de la banalidad del mal,
porque es como, bueno, ya todos somos víctimas y todos podemos decir eso, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Y es verdad, no digo que sea mentira y no digo que no sean víctimas. Lo terrible es que lo que está causando detrás eso, que es este tipo de desapariciones, este tipo de víctimas, este tipo de violencias. Entonces cuando es terrible porque ya no sabes quién es el culpable, ¿no? Así como llegue, ¿y qué hacemos, no? Pero bueno, perdón, solo quería... De mi parte, haciendo pues básicamente lo que ya comentamos en este foro, pues sí, el mayor logro del film me parece es visibilizar todos estos numerosísimos casos de víctimas y que justo pues es un teatro donde, como decía Diego, se les da el altavoz y pues eso ya pone un terreno, ¿no? Que eso sí estaría más complicado. El qué hacer después de visibilizar, pues supongo que sí tiene que ver con organización social muy concreta, participación en organizaciones de la sociedad civil, en instituciones como las universidades públicas. Supongo que eso es un terreno pues de acción concreta donde ya pues sí tenemos que intervenir desde la propia trinchera. Acá lo que me quedo pensando justo en invocar a presunto culpable como una ampliación precisamente de la visibilización de lo arbitrario y caótico del sistema penal mexicano. Pues justo de ideas de Foucault sobre que el sistema penal está hecho para disciplinar, no para reformar a los criminales. De ahí pues surgen un montón, digamos, de inquietudes sobre si estas instituciones funcionando de esta manera, digamos, hegemónica, sumando Foucault pues con Marx, ¿no? Que está la institución penal funcionando junto con un sistema económico de reproducción del capital, donde no es la vida humana en la naturaleza de lo que se trata la cosa, sino solo de ganancia, ¿no? De aumentar ahí el Producto Interno Bruto cueste lo que cueste. Aunque con eso pues uno sería sospechoso de nuevo hacia estos aparatos de poder, hacia estas instituciones penitenciarias. Definitivamente sí se ve el aporte, ¿no? Ya en la práctica concreta de grupos que están trabajando, ¿no? Precisamente en casos como el de presunto culpable, atender todo el proceso turbio precisamente para tener el resultado final, de sacar a la víctima, ¿no? A la calle. Y ese sería otro punto que me parece Angela Davis también nos contribuye bastante, ¿no? Vaciar las cárceles, ¿no? Esto luego lo que se anuncia en México, Obrador, Sánchez Cordero hablaban de amnistía y un montón ahí de alarma, ¿no? En la sociedad civil, en medios periodísticos, ¿no? Solía de, van a sacar a los criminales, ¿no? Eso va a empeorar la situación. Es una visión muy conservadora precisamente del tema y como que no vería justo esto, ¿no? La cárcel no está para reformar a los criminales, está sencillamente para encerrar indeseables, ¿no? Con todo el sesgo acá de raza, género y clase que se quiera. En Estados Unidos y en México funciona así. Entonces, bueno, el lema, vaciar las cárceles, me parece vale la pena tomarlo muy en serio. Digo, Davis lo enuncia a partir de un sistema penal en el cual se encierran a los negros, a los migrantes latinos. El punto es análogo en México, ¿no? Considerar que el sistema penal está encerrando de manera sesgada, ¿no? Entonces, con que recuperar, digamos, ideas ahí de Foucault, de Angela Davis, y también de Marx, no solo lo que mencionas, digo, ¿no? De la banalidad del mal. Yo pensaría, más desde el siglo XIX ya lo pone sobre la mesa, ¿no? Este sistema capitalista está hecho para reproducir el capital, no para reproducir la salud humana, el bienestar humano, como que para resolver, yo lo dejaría en esto, ¿no? Problemas de fondo que vemos en presunto culpable, ¿no? En imaginario análogo, ¿no? En México y en Latinoamérica, ¿no? Pues hay que ir a la raíz del problema, o una de las raíces, ¿no? De este problema, pues sí es fuertemente económica. Yo lo dejaría en eso. Bueno, yo iba a decir otra cosa, pero ya con esto que acaba de decir el profe Huesca, que me hace mucho eco también con lo que dijo Zvezda. ¿Sí se pronuncia así? Sí. Ok. Sobre como esta política punitivista, que creo que tú dijiste que como que en México nos gusta lo brutal, ¿no? O la brutalidad, no sé, por esta cuestión como del amarillismo y tal. Entonces, como que junto a esto que dice el profesor Huesca, tal pareciera que, o sea, tal vez nos quejamos mucho, ¿no? De la policía y de la milicia y todo eso, pero al mismo tiempo queremos que se haga justicia, ¿no? Y queremos a los indeseables refundidos en la cárcel, ¿no? Y
Y creo que es bien complicado como, pues no sé, discernir entre, no solo uno como, digamos, ciudadano, ¿no? Ya más bien como a los que están en el poder, pues aquí, ¿qué hacer, no? O sea, la gente te está pidiendo justicia y la justicia para ellos representa que la gente, pues vaya, esté en la cárcel, ¿no? Encerrar a los que violan, a los que secuestran, a los que matan, a los que roban, etcétera, a los corruptos, a los políticos, ¿no? Que queremos que tengan procesos de justicia, que significa que los encierren. Pero al mismo tiempo eso no parece que vaya a solucionar los problemas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, aquí el profe Diego hizo alusión a una escena del documental que a mí me gustó muchísimo, que es justo cuando está Adela ahí en el circo, creo que son sus sobrinas, y están como sentadas en círculo, y primero se están cagando de risa, ¿no? Pero ahí acto seguido pues lloran, se abrazan y lloran. Y eso a mí me hizo pensar que si bien lo que les sucede a estas dos mujeres, Adela y Miriam, en realidad no tiene como una raíz, un sesgo de género. Es decir, Miriam no está en la cárcel en ese momento por ser mujer, ¿no? Más bien, pues es otra cuestión detrás lo que le pasa a ella. Creo que a ambas les atraviesa el hecho primero de que son madres. Y creo que sí es importante decirlo porque si Miriam como que quiere sobrevivir y quiere ver cómo le hace para poder pagarles o empezar a trabajar para estos narcos, es por su hijo. Y lo mismo Adela, si ella sigue adelante y sigue trabajando y prepara a la siguiente generación de cirqueras, es por su hija, y ella sigue pensando en encontrar a su hija, ¿no? Entonces, creo que aquí sí resalta mucho el hecho de que, pues, no sé, de que lo haya hecho una directora. Yo esto lo pensé hace mucho tiempo, cuando leí una vez este señor Cortázar, leí Rayuela. Y poco tiempo después también leí Ana Karenina. Y detesté ambos libros, los detesté completamente. Y yo no sabía por qué, no todo el mundo me decía que estas grandes obras, magníficos autores, no me gustaron nada. Y después leí ¿cómo se llama? La campana de cristal, de Silvia Plath. Y no, yo estaba por los cielos. Dije, no, qué bárbara. Y entonces dije, claro, o sea, ya sé por qué me están molestando tanto, ¿no? Porque se intenta retratar una historia de unas mujeres desde como una intimidad muy profunda, y en estos dos libros de estos autores yo no la sentí lograda. No, a mí me molestó, ¿no? En cambio, esta mujer, Silvia Plath, bueno, además de que es muy autobiográfica su obra, ¿no? Pero recordé esa sensación que tuve y como pensamiento que tuve esa vez, ¿no? Como, sí, o sea, yo muy particularmente prefiero, o me siento mejor, digamos, disfruto más cuando es incluso autorreferencial. Entonces, no sé, tal vez pasa con todo, no solamente con la cuestión de las mujeres y las madres, por ejemplo, ¿no? Muy distinto es cómo se cuenta una historia y desde dónde se cuenta una historia. En este caso ellas son mujeres y son madres y son mexicanas y viven en el contexto del México, pues, de Felipe Calderón, ¿no? Pero también pudo haber sucedido, por ejemplo, no sé, la historia de, ¿cómo se llama Martín, el emigrante al que ella tanto alude, ¿no? Que le marcó tanto. ¿Quién sabe cómo sería contar la historia de él, ¿no? Y desde dónde se cuenta también. Entonces, bueno, eso es lo que pensé cuando vi. Gracias. Ay, perdón, yo quiero decir algo porque me encantó ese punto. Bueno, yo ahora coincido con Ana Karenina, a mí me parece que sí lo logra, aunque tiene razón, no perfecto. Con Cortázar yo sí lo sentí también eso. Detesto eso de construir la intimidad desde su perspectiva, de la intimidad femenina desde la perspectiva de Cortázar, pero bueno, creo que tienes razón, la perspectiva de género es bien importante y, pues, como mencionabas hace un rato a las rastreadoras, o sea, también algo bien importante en el país es que realmente la mayoría de los colectivos sobre este tipo de temas, y quizás la mayoría de los que están sobre amnistía, paz, reconstrucción,
sí hay una mayoría de mujeres. Y quizás porque estamos demasiado cercanas a los procesos de... Bueno, no me voy a incluir porque no me ha tocado de la manera que otras mujeres, pero como género sí, o sea, las mujeres han estado experimentando muchas facetas un poco más amplias, por eso también, por ejemplo, que muchas de las mejores defensorías de derechos humanos que tenemos son las defensorías indígenas, porque conocen muy a fondo, muy íntimamente estos procesos y cuáles son precisamente sus fallas. Yo creo que las madres rastreadoras por eso pueden sentir con mucha claridad, y bueno, no es la única experiencia de la mexicana, la argentina, que es la gran referente de por qué ellas dan mejor voz al tema de la desaparición, sus formas de infiltrarse para descubrir qué está pasando, la experiencia incluso también de entender lo que significa estar desaparecida como mujer a diferencia de desaparecido como hombre, que también tienen unos procesos de desaparición brutales como es el trabajo forzado, pero pues, el tema de la trata también le pone un extra. Creo que sí es muy, muy visible en toda la película ese tono que le pone como su perspectiva de género de la directora, está muy bien marcada. Eso quizás también te abarcaría como algo de lo que no me fascina en Presunto Culpable, que quizás la parte romántica, esa cuando veíamos a su pareja, no podemos alcanzar mucho el sentimiento de la otra persona, de la pareja de este acusado. Quizás ahí faltó un poco, y eso que había una mujer en los realizadores, pero bueno, tal vez estoy vagando un poco ahí. Pero la cosa es que sí creo que tiene una gran perspectiva de género y es también bien importante notar eso, porque parte de la brutalidad mexicana, o sea, lo que digo respecto a estos procesos burdos y que tiene que ver con este deseo de castigar completamente a lo que denunciaba Foucault. Vaya, últimamente está ahorita en boga que están hablando por Saúl Huerta, por esto de la violación de niños. Siempre sale un idiota con la propuesta tipo verde, pero ahorita es Alejandro Armentas, un rato fue José Juan Espinosa, pero el de castrar a los violadores de niños, y ya con castración química se acabó el problema. Todo sea biopolítica, castigo corporal, y creen que con eso ya no están dando un proceso de justicia. Mucho también de no entender que los procesos de violación tienen que ver más con como si el victimario fuera simplemente un irremediable proceso, sujeto de su cuerpo, y castrarlo, mutilarlo, sirviera de algo para reconstruir justicia, o sea, en vez de hacer un proceso intenso en muchas direcciones. Pero bueno, creo que también esta falta de comprensión de la perspectiva de género se suma mucho a esto. O sea, por ejemplo, apenas vi un caso que estuvo la semana pasada de un tipo que besó a una niña de 6 años en Chiapas, y que lo dejaron ir porque decían que no había cargo porque no había violación. Y me tocó que muchos comentarios de los ponerse a pelear con desconocidos en Facebook eran de gente que decía, pero ¿dónde están sus derechos humanos y sus feministas? Acá no están, ¿verdad? Y no, idiota, los derechos humanos son los que ya se pronunciaron, y las que visibilizaron el caso son las feministas, porque son las que han luchado por hacer que esto sí esté tipificado, y de hecho sí puedes trabajar sobre eso. Y ni siquiera lo conocen, o sea, nada más estaban criticando para decir, lo hubieran matado, pues ya ven, por entregarlo a la policía, tenían que haberlo linchado ahí, y pinches feministas, feminazis, ni hacen nada, ni están, cuando la clave de los procesos de justicia están de ese lado, que desprecian, porque además no les interesan los procesos de justicia, les interesa estarse peleando y decir que hubiera corrido sangre, que debieron haberlo matado, que maldita bestia, lo ideal era matarlo ahí, y ya con eso acabó el problema. O sea, sí creo que hay una brutalidad tremenda, y que también está muy conectada a este tema de género. Bueno, ya no me extiendo más, perdón. Bueno, de todas maneras, como que vamos cerrando, ¿no? Ya llevamos... Sí. Vamos cerrando, vamos como la última vuelta. Y bueno, yo también estaría de acuerdo, ¿no? Con Fernando, ¿no? La política debería de estar enfocada a vaciar las cárceles, procesos de amnistía, justicia transicional. Ahora, entiendo por otro lado cuando la gente se indigna y escucha eso y dice, ay, no. Y entiendo que tan fácilmente se deje ir a linchar, porque la mayoría de la población simplemente es víctima, ya no sabe de quién. Es víctima tanto de policías como tanto del aparato, tanto del aparato político, pero también del aparato económico, ¿no? O sea, vivimos en un sistema de opresión y de violencia inmenso, ¿no? O sea, las empresas explotan, los comercios explotan, las instituciones públicas explotan, los narcos, las policías, por todos lados estamos llenos de brutalidad, de arbitrariedad, y me parece obvio que la gente quiere que eso se calme,
quiere culpables, y hay una especie como de, no sé si llamarlo catarsis, pero algo así bueno, hay un linchamiento y se calman las pasiones. Hay alguien que condenan 100 años y se calman las pasiones. Entonces, yo creo que la manera de darle la vuelta a eso sería mostrando de a poco y con cárceles ejemplares y con no creer todo de golpe, pero como con tipos de crímenes en específico muy concretos, ¿no? Por ejemplo, todos estos de narcomenudistas es una cosa absurda. Es más, ese cargo ni debería de existir, ¿no? A liberar a todos. Pero bueno, yo creo que la gente va a empezar como a apoyar ese tipo de propuestas si empieza a ver que tiene, si empieza a ver que eso tiene beneficios mayores que la otra postura. Y lo que pasa es que no hemos llegado a eso, y no sé si lleguemos a eso. Solo la gente dice, no, porque ¿cómo vamos a vaciar las cárceles? Imagínense, se va a disparar la delincuencia. Ahora, si se hiciera de manera cuidada, ordenada, bien hecha, obviamente seguiría habiendo ciertos en las cárceles por ciertas circunstancias, pero con esa visión, y empezar a pacificarse el país, yo creo que la gente empezaría a apoyar eso. Pero lo que pasa es que aquí voy a esto ahora me voy a poner, así como Esveda salía a favor de los policías, que lo entendí, ¿no? O sea, desde otra perspectiva también son víctimas. Que incluso lo habíamos platicado también como con el transporte público, ¿no? Esta idea de, sí, los choferes, si pasa algo, el malo es el chofer. Y pues sí, él es el que atropelló, él es el que chocó, él es el que sí es culpable. Pero al mismo tiempo, si solo lo llevamos ahí, estamos perdiendo de vista que es toda una estructura la que empuja a individuos a tener que competir de esa manera por su vida. Y no estamos entendiendo que lo que necesitamos es toda una estructura que no le paguen según cuánto pasaje lleve, que en realidad sí, que no según cuánto juntaste en el día, ¿no? Sino que haya contratos estables, por tiempo determinado, con garantías, con seguridad social, con toda esta serie de cosas de que el chofer se sienta impulsado a no acelerar porque no le pagan para eso, pero aquí está en juego su salario directo, que eso para mí no le quita que también sean culpables. Y voy con esto de los policías. O sea, sí entiendo que también son víctimas. Y voy por esto ahora, por eso decía ahora yo voy a salir en defensa como de los que linchan y de los que están a favor de que metan a la cárcel 1000 años y eso. Porque sin dejar de reconocer que me parece que están en lo incorrecto, y sin dejar de decir en este sentido lo mismo que con los otros, bueno, son parte de esa banalidad del mal, están contribuyendo a eso. Pero entiendo esa lógica de que ellos lo que quieren es paz, o la mayoría lo que quiere es paz, y cree que esa sería la mejor solución. O sea, la gente cree que, bueno, si empiezan a matar a todos, vamos a tener más tranquilidad. Yo lo que diría, no, si empezamos a matar a todos, vamos a tener más violencia, si tenemos más cárcel. Lo que necesitamos es lo contrario. Lo que necesitamos es lo contrario, y en este sentido, pues sí era el discurso del actual gobierno. Sí entro con esa lógica de justicia transnacional y eso, pero ya en la práctica yo no lo veo haciendo eso. Yo no lo veo haciendo eso. No sé si ustedes lo ven haciendo eso. No sé, pero digo, por lo menos yo reconocería que me gustó que entrara con ese discurso. Pero bueno, hay que criticarle que no se ve que vaya eso, no se ve que avance eso. Yo creo que la manera de convencer es cuando la gente empezará a notar que así hay más paz. Pero lo que pasa es que no vamos o sea, estamos como empantanados y seguimos en la misma dinámica, en la misma lógica, y entonces sí, entiendo así como a los que linchan, oigan, pues es un delito, es terrible lo que hicieron, y al mismo tiempo entiendo que es lo que están haciendo, y estaría en contra como también de venir a querer que... Porque lo que hacen es querer linchar a los que lincharon. O sea, la lógica es esa. Como una especie de puritanismo. Y, oigan, eso tampoco soluciona. Los que lincharon están en otra lógica, en otras circunstancias. Saben que no funcionan las instituciones, saben que no funcionan las policías, saben que no funciona nada.
Y es un momento en donde simplemente es como si estuviéramos llenos de petróleo por todos lados y simplemente un cerillo va a prender, prende a cada momento de uno u otro lado. Y hasta que no empiece, yo creo que hasta que la gente no empiece a sentir como de manera concreta que hay otras maneras de organizarse, con una concepción mucho menos represiva, y que eso va a tener mejores resultados, yo creo que hasta que eso no se vea, no se va a abandonar esta idea de lo que queremos es 1000 años de cárcel para todos, ¿no? Y a lo que nos lleva es esto de los pagadores, ¿no? O sea, lo que la gente quiere es culpables y ponemos culpables, y esos culpables son de una manera completamente arbitraria, ¿no? Y hasta les montamos, ¿no? Hay casos, ¿no? Llevamos a Televisa y que filme en vivo como hicimos tal cosa y ya nos aplauden. Bueno, pues estamos en una lógica terrible, como empantanados. Y bueno, yo terminaría con eso. Bueno, vean la película, ¿no? Bueno, yo quiero cerrar nada más así muy rápido con... Yo tampoco estoy con la lógica de linchadores, aunque estoy criticándolos mucho. Realmente lo que desprecio, a los que les digo imbéciles, son a los que les encanta ir como agentes del caos a decir, no sirve de nada, únanse sangre. Pero además están diciendo también, sinceramente, es puro mame detrás de la pantalla, porque además, o peor, yo recuerdo un caso que de verdad, es que hemos tenido tantos emblemáticos en Puebla, la verdad aquí podríamos hacer también 1000 películas. O sea, esto, un linchamiento que hubo apenas, acá en Puebla, cuando quemaron a 2 personas que eran inocentes, que había un supuesto periodista que era el Tecuanito, güey, que nada más decía, acá traen cadenas, ya vieron, miren la camioneta, o sea, está enfocando, no era comunicador, nada más es alguien con un Facebook, pero que inflamó todos los ánimos. A ese tipo de idiotas me refiero me causan mucho desprecio la manera en la que generan baños de sangre, impulsan a los peores deseos, pero tienen realmente un propósito simplemente de estar golpeando. Al mismo tiempo entiendo también a los linchadores y me da mucho miedo. Yo nada más he ido a cubrir después del día del linchamiento. Nunca he cubierto en el momento y la verdad es uno de mis grandes temores, porque no sé qué haría en esa situación. O sea, sí tengo miedo de o me muero o tengo que vivir siempre con mi conciencia de no hice lo que yo quisiera hacer, que es decir, no hagan. Sí veo ese riesgo, me asusta mucho, pero jamás estaría a favor de que se linche a las personas que realmente están tratando de hacer justicia, por equivocada que sea esa visión, porque sí quieren hacer justicia, están desesperados. Y una de las cosas más bajas que vi fue precisamente al otro día de un intento de linchamiento, que fue una policía, llegaron a un pacto que se le dejaba ahí, que lo procesaran a unos acusados de secuestro, pero que pues no se procesara a nadie. Y llegó la policía y detuvo a 3 personas, me parece, o 4. Y sí, entiendo a los pobladores, con razón estaban enojados. O sea, es de lo más bajo que hayan roto esa amnistía que hicieron, ese pacto por reconstruir justicia, que llegaron a acuerdos y se violaron. Eso me parece de lo más bajo posible. Porque sí tenemos que avanzar a una justicia bajo otros conceptos, y unos muy atrevidos, ¿no? Que no deben ser conservadores. Voy de acuerdo que el discurso de este gobierno era la justicia transicional. Hay cosas en las que sigo de acuerdo. También reconozco que no todo es su culpa. Hay un artículo que apenas escribieron para el medio donde estoy, de un sociólogo, sobre también la dificultad que pone Estados Unidos para eso, que no se puede hacer mucho a la luz del imperio. Pues estamos bajo la lógica de su combate al narcotráfico, su combate a la violencia. O sea, no podemos movernos completamente a la justicia transicional mientras ellos manden. Pero hay pasos que se podrían dar. Y si acaso lo que más me enoja de la 4T es que no hay un esfuerzo más firme por enseñarle a la gente cómo funcionan los procesos. Hay muchísimo dogmatismo en todo esto, demasiada religiosidad, demasiado... vaya, no es que yo esté en contra de la visión de sean más buenos, háblense, ámense al prójimo, pero no me lo digan de esa forma azucarada y barata. O sea, no podemos con estas vulgaridades para motivar votos. O sea, el proceso de juicio a los expresidentes, pues sí, que bueno, claro que lo apoyo, pero no nos hagamos pendejos que no iba a fracasar. No se puede, y el problema no es que voten o no, es más complejo. El proceso es como, la dificultad está en cómo está hecha la Constitución misma. O sea, es casi imposible lograr un 40% del padrón electoral.
Lo han intentado por años las organizaciones sociales para temas como el del agua. Y al mismo tiempo el gobierno no nos da leyes que él podría, sin pasar por esos procesos, dárnoslos. Por ejemplo, la Ley General de Aguas, cosas por el estilo. O sea, no está caminando realmente a enseñarle a la población por dónde moverse hacia eso. Y tiene una fractura muy fuerte con las organizaciones sociales que no va a permitir avanzar de esa forma. No va a haber justicia transicional si no rompe las lógicas conservadoras que todavía tiene metidas. Finalmente a mí me parece que este gobierno pues, es un escalón, veo cosas positivas en eso, y creo que este tipo de cine muestra muy bien cuántas dificultades tenemos y cómo tenemos que abordarlas para poder decir algo productivo al respecto. Perdón, me alargué mucho, pero terminen, véanla, por favor, sí, véanla, está muy, muy bien realizada esa película. Yo muy brevemente, a manera de conclusión, quisiera concentrarme en el aspecto del qué hacer, apuntando algunas ideas y prácticas concretas. Por un lado, pues el trabajo periodístico que hace Svezda y otros, ¿no? Y otras. Precisamente acompañar a grupos de la sociedad civil, activistas feministas, víctimas, y pues precisamente hacer visibles en toda serie de medios públicos, ¿no? Ahora sí, medios masivos de comunicación, usarlos con fines democráticos, emancipatorios, y es algo que me parece, pues se puede hacer desde la propia trinchera personal, institucional, en algún sector social o colectivo, ¿no? Pues de alguna manera hacer trabajo de periodismo en torno, pues a procesos de violencia concretos, ¿no? Desaparición forzada, etcétera. Por otro lado, también me parece están estos grupos, ¿no? Como los que están detrás de presunto culpable, que justo haciendo también trabajo periodístico, también trabajo y ya con instituciones y agentes gubernamentales, pues tienen en cuenta, ¿no? Toda esta, digamos, dimensión de arbitrariedad en todo el sistema penal, pero el objetivo es concreto, ¿no? Encontrar casos de víctimas que están siendo procesadas de manera injusta y a final de cuentas se trata de sacarlos a la calle. Digo, esto a lo mejor es una cuestión muy particular de casos particulares, seguro no siempre se puede intervenir como uno quisiera, pero al final de cuentas ahí hay esfuerzo, ¿no? De colectivos buscando pues apoyar a víctimas concretas. Trabajo universitario, por ejemplo, recuerdo un proyecto en Mella que tiene que ver con esto, ¿no? Acercar prácticas artísticas a, digamos, personas bajo procesos penales, porque no ven acá toda la cuestión de que están en la cárcel las personas, por uno desde fuera no puede saber, incluso yo creo que sería injusto, ¿no? Decir, bueno, qué bueno que está en la cárcel, hay un criminal en la calle, no, aunque precisamente está puesta, ¿no? De ir así literal a las cárceles o a centros donde hay menores infractores encerrados, es de justo no verlos precisamente como criminales, no me atrevo a decir, vamos a verlos como víctimas, pero vamos a verlos como personas, ¿no? Como individuos que han sido sujetos, pues, digamos, a procesos sociales, es decir, a contextos pues muy violentos y feos para todos y todas, ¿no? Entonces, como que con esta perspectiva bien humanística, pues ir a estos espacios con gente recluida y pues tratar de apoyarlos, ¿no? A lo mejor pues acompañar ahora sí un proceso de reinserción social, pero a lo mejor la enseñanza es eso, ¿no? Que la reinserción social no puede venir, digamos, como que de la propia institución o de las instancias gubernamentales. Parece que la experiencia evidencia más bien que serían colectivos, a veces individuos concretos los que pueden apoyar a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, también apostar a eso, ¿no? Insertar a las instituciones también dentro de estos procesos de reinserción social, ¿no? Pero igual buscando algún marco de trabajo autónomo frente a las instituciones de gobierno. Y pues agrego trabajo también de colectivos en torno a la política de drogas del país. En eso me parece también había una propuesta inicial muy interesante de Obrador, de bueno, ya la guerra contra las drogas de Calderón no se va a continuar, vamos a usar el ejército, de hecho la nueva Guardia Nacional, para la paz y no para estar persiguiendo narcomenudistas o encerrando gente nada más así de manera arbitraria. La propuesta inicial estuvo muy bien, ahí sí tengo las reservas como todos, ¿no? De que esto no se ve como que del todo concreto en la vida cotidiana. Yo creo que sí se ha disminuido algo así, ¿no? De la arbitrariedad militar que había bajo Calderón, a lo mejor es un trabajo en marcha, ¿no? Pero ahí todavía hay que pues incidir, ¿no? En este caso de manera institucional y universitaria. Todo me lo comento como parte del trabajo del colectivo Vía Sinapsis,
está el Congreso de Sustancias Psicoactivas de la UNAM, que se hace año con año, y una de las áreas precisamente ahí de trabajo es justo esto, ¿no? Contribuir al debate de política de drogas del país, buscando precisamente, pues, apoyar, ¿no?, al gobierno federal en esta tarea, ¿no? Por ejemplo, regulación de la cannabis, siendo esto ya aterrizado en legislación, pues sí permitiría exculpar, es decir, sacar a la calle a un montón de gente. Acá viene el sesgo de género, sobre todo son mujeres, usted tengo entendido por estadísticas, ¿no? Quienes están encerradas por delitos de narcomenudeo, también mucho sesgo poblacional a nivel indígena, ¿no? Entonces, bueno, como que con cambios legislativos, ¿no? Sacando la marihuana, ¿no? De, digamos, las sustancias prohibidas del país, un resultado sería no solo, pues, poder, ¿no? En este caso, tener un manejo racional de la marihuana, ¿no? Sino en este caso, pues poder sacar de la cárcel a un montón de víctimas que están ahí de manera muy injusta, ¿no? Como para enseñar algunas, reitero, ideas y prácticas colectivas que ya están en marcha, y pues a esto yo le apostaría teniendo algo de esperanza, ¿no? Como que con estas asociaciones más civiles que gubernamentales, a lo mejor sí se puede incidir poco a poco. Bueno, tampoco dejaría sobre la mesa la necesidad de trabajar de alguna manera con las instituciones del Estado, ¿no? A lo mejor es eso, un trabajo mixto de la sociedad civil hacia arriba, pero buscando también una incidencia, por ejemplo, en legislación o en la manera igual en que llegan a argumentar y actuar los legisladores. Entonces, bueno, yo lo dejo en esto y por supuesto también invito a ver la película. Gracias. Bueno, ya igual para concluir, creo que sí es un documental que se debe ver. Y yo le tengo mucho miedo al compromiso, entonces me da mucho, se me dificulta mucho decidirme por ver algo si no sé con certeza que me va a encantar. Entonces termino viendo las mismas 5 películas por 15ª vez, ¿no? Entonces esta fue una buena oportunidad de ver otra cosa, ¿no? Y creo que está muy, muy, muy bien lograda. Creo que vale mucho la pena justo por este lenguaje tanto visual, pero hasta como sonoro, tan poético, ¿no? Que utiliza la directora para abordar una temática pues tan brutal y tan dramática, sin caer en la representación de una tragedia como a lo mejor se ha dado, ¿no?, en otros medios. Y creo también importante como eso, darle nombre y darle rostro a esas pequeñas, esos pequeños dramas, esas historias que suceden todos los días y que a lo mejor no, pues ya estamos tan acostumbrados que no nos detenemos tantito a pensar en ellas. Y qué mejor si este tipo de representaciones pues llevan al diálogo, ¿no?, a la conversa. Y pues nada, la recomiendo mucho, véanla. Pues bueno, gracias por haber visto nuestro 7º programa, si no me equivoco. Quien quiera ver la película, pues ahí está en Filmin Latino, y si no, pues bueno, búsquenla por otros lados, por otros medios, ¿no? Pero bueno, ahí la encuentran fácilmente. Y para cerrar, mandaría también a ver Canoa, ¿no?, que es el clásico de Casals, pensando en esto de los linchamientos. Y Sin Señas Particulares, que también va en esta lógica de desaparecidos. Ese no es documental, ese es ficción, pero también muy interesante. Aprovecho para recomendarla porque ahorita está en cine, ¿no? Que bueno, esto siempre tarda en salir como una semana porque lo editamos y demás, pero a lo mejor ya no está en cine, así que lo pongo ahorita en Facebook, que me acordé. Vayan al cine a ver Sin Señas Particulares. También no me acuerdo el nombre de la directora, pero una película que también me gustó mucho. Y bueno, pues gracias.